corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu horóscopo semanal. Vamos a comenzar, Sagitario. Hoy sortearé una consulta gratuita. Sagitario, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Sagitario, en el trabajo, los que sí estáis trabajando, Sagitario, me hablan como de una tranquilidad, ¿no? Como que tiene que llegar, no es un cambio, es como que tiene que haber un movimiento en el lugar que tú estás trabajando, Sagitario, que tiene que traer cierta tranquilidad. Yo, por lo que veo, creo que muchos de vosotros pensáis, o esto se ha hablado dentro del trabajo, que podría haber ciertos cambios que no os gustaban, y como que finalmente eso no se va a hacer, como que eso quedó mucho en el aire y finalmente no se da. Quizás sea este el movimiento que tú estás esperando. También, Sagitario, que estéis esperando una renovación, digamos, para tener una estabilidad en el trabajo, habrá esa renovación. Pero en esa renovación, dice, hay ciertos cambios, ¿bien? Que son unos cambios internos que reflejarán en la renovación, pero a ti no te va a influir en nada, no te va a cambiar nada, ¿bien? Sagitario, que no estáis trabajando, posibilidad de volver a un lugar del pasado. Ahora, Sagitario, los que no estéis trabajando y os surja otra posibilidad que está relacionada con el exterior, yo la del exterior de ti no la cogía, porque la del exterior es para X tiempo, ¿eh? Sagitario, que tenéis un negocio. Mira, Sagitario, que tenéis un negocio. Os veo con la sensación dentro de muy poco tiempo de hacer ciertos cambios en tu negocio. La sensación o la necesidad de hacer ciertos cambios en tu negocio. Comienzas a ver cómo tu negocio no fluye como se creía que iba a fluir, ¿bien? O como debería de fluir. ¿Vale, Sagitario? Entonces te veo de aquí a unas 4 semanas aproximadamente realizando ciertos cambios en tu negocio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. Respecto a tu economía, Sagitario, vas a firmar algo muy importante, ¿no? Pero esto no te conlleva a ti el recibir un dinero, Sagitario. Esto te conlleva a ti el evitar una especie de conflicto, una especie de gasto o algo por el estilo. Sagitario, y tu economía. Todos los que estéis esperando o planteándose lo que es poner algo importante en venta, es el momento de ponerlo, ¿bien? Pero aquí dicen las cartas, igual va a haber, no es una pérdida de dinero, pero no lo vas a vender en lo que tú piensas que lo vas a vender, Sagitario. Todos los que estéis esperando otro tipo de dinero, Sagitario, dice, llegará dinero a lo largo del mes de mayo, llegará un dinero, pero este dinero que llega, Sagitario, no sé por qué genera algún tipo de conflicto, situación o algo por el estilo con alguien. Todos los que estéis esperando un dinero relacionado con el tema de la salud, hay que pelear todavía por ello, Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar, perdón, estoy un poquito otra vez constipadita. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Sagitario que estáis solteros. Todos los que queráis una consulta gratuita conmigo tenéis que darle me gusta al vídeo,
compartirlo y dejarme vuestro comentario. Sagitario, los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Sagitario, solteros, estás pasando por un momento complicado, incluso un momento de cambios, un momento en los que tú te culpas de algo. Dice, pero el pasar por esta transformación no es malo tampoco. Forma parte de un proceso que te lleva al éxito. Así lo dicen las cartas. Vamos a ver qué más, Sagitario. Vamos a ver qué más. Sagitario, que estáis solteros. Me hablan de que vas a hacer en un futuro un cambio, o va a haber un cambio muy importante en tu vida, Sagitario, ¿eh? Veo muchos de vosotros como que ese cambio lo podéis llegar a asociar con un lugar del pasado, o con un viaje o algo por el estilo. Pero dicen las cartas que ese viaje no va a ser posible que se dé. O sea, ese cambio que yo veo que te traerá como personas en tu vida importantes no tiene nada que ver con ese viaje. Lo digo porque muchos de vosotros veo asociando esto, ¿eh? Sagitario, solteros, personas en tu vida, sí las hay. Ahí salen personas en tu vida, Sagitario. Y la primera persona que a mí me sale es una persona que muestra muchísima inestabilidad. Es una persona un poquito, digamos, mayor que tú puedes llegar a tener algún tipo de tonteo con esta persona o incluso algo, pero que esta persona está en un proceso de separación, ¿vale? Así lo dicen las cartas, o sea, no está totalmente separado o separada. ¿Qué pasa en este tiempo, Sagitario? En este tiempo que tú estás tonteando con esta persona es cuando se acerca a la persona importante. Con lo cual, con la persona importante, ¿quién tendría que elegir aquí? Tú. Porque la persona importante a mí no me sale que esté con alguien más. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteritos. Sagitario, que estáis solteros. Mira, ¿ves? La primera persona que sale aquí, Sagitario, es una persona que, bueno, te vas a ilusionar, vas a vivir la historia, lo vas a ver todo como una especie de triunfo, ¿no? Aquí lo vas a ver como un triunfo porque en cierto modo te vas a ilusionar con esta persona. Pero aquí después dice cómo tú intentas tomar una decisión ante los obstáculos que ves y los obstáculos que se te presentan a ti, porque a ti se te cruza otra persona, tienes que tomar una decisión. Bien, vamos a ver la persona nueva. La persona nueva, la persona importante realmente, ¿eh, Sagitario? Vamos a ver la persona importante, Sagitario, que estáis solteros. Es una persona que la vas a conocer en el entorno laboral, así lo dicen las cartas. Es una persona que muestra sentimientos verdaderos, o así lo hará. Una persona que en el momento que vuestra relación sea una relación normal, una relación de pareja, bien, como todo lleva un proceso, es una persona con la cual tú te sientes tranquilo o tranquila, es una persona que te genera mucha confianza. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteritos. Dicen las cartas que
en un principio, puesto que es una persona que está relacionada con lo laboral, vais a manteneros un poquito como al margen, ¿no? No queréis darle mucho pie a esto, ¿bien? E incluso se podría mantener en la clandestinidad porque estáis dentro del trabajo y todo esto va a suceder dentro del trabajo. Como toda historia empieza como una amistad. Sagitario, así lo dicen las cartas. Empieza como una amistad, o sea que no es de las historias que es llegar y cargar. Yo no lo veo así, ¿vale? Pero que sepas que cuando llegue esta persona tú estás conociendo a alguien más. Bien, quiero que tengas en cuenta eso, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, en convivencia y novios. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Hay ciertos y despertares, sí, iba a decir, sí, despertares que son, hay algunos despertares que son muy bonitos y hay otros despertares que son un poco dañinos. Y es el despertar que te confirma lo que tu voz interior te ha estado diciendo durante mucho tiempo. Bien, vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. Este despertar del que yo te hablo, Sagitario, indica el volver a empezar, ¿no? Indica el cerrar etapas. Y yo no te estoy hablando de una separación. Te estoy hablando de cierres de etapas en tu vida, Sagitario. Casados en convivencia y novios. Mirad, os voy a decir una cosa. Hay mucha posibilidad aquí, muchísima, de que Sagitario tenga su despertar en cuanto a las emociones y los sentimientos. Y esto quiere decir, como yo lo veo, que Sagitario se puede llegar a plantear si de verdad tiene unos sentimientos verdaderos con la persona con la cual está o no. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados en convivencia y novios. Los que queráis una consulta gratuita conmigo tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Sagitario, los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Sagitario, dudas en el amor, dice ilusiones que se avecinan. Sagitario de repente se siente vivo, pero no me sale una persona en concreto aquí, Sagitario. A mí no me sale una persona. Entonces, Sagitario, casados en convivencia y novios, este despertar tuyo no tiene que ver con una tercera persona. Este despertar tuyo tiene que ver contigo mismo, con las cosas que quieres vivir. Que es lo que aquí está marcando Sagitario.
hay unas informaciones, Sagitario, que te pueden llegar, que pueden estar muy relacionadas con este cambio de actitud o con este despertar. Unas informaciones de la pareja que tiene que ver con esto. O sea, quizás esto ya existía, lo que pasa que nunca se ha manifestado hasta que te llega esa información. Bien, vamos a ver qué más. Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Hay un tiempo en la relación de estancamiento, ¿no? Aquí se avecina un tiempo de estancamiento. Y te voy a decir, Sagitario, que aunque tu relación ahora mismo siga, veo mucha rivalidad entre vosotros dos. No sé qué pasa aquí, pero yo veo mucha rivalidad entre vosotros dos. Pero bueno, llega un momento aquí en el que hay un parón en la relación y hablan de un tiempo en soledad, ¿vale? Un tiempo en soledad, bien que se manifieste o bien que no se manifieste. Ojo, que podemos estar con la pareja y estar sintiendo esa soledad también, ¿eh? Pero yo pienso que es una distancia física, lo que yo estoy viendo aquí, ¿eh? Entonces uno de los dos se inicia a hacer cosas, como que inicia a hacer cosas nuevas en su vida. Son muy raras las cartas que te salen, Sagitario, porque mira, aunque a mí no me está saliendo una separación entre vosotros, es como seguir con la pareja, pero como que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Es lo que yo estoy viendo aquí. Entonces Sagitario dice, esta información que a ti te viene, te vale también como de una liberación, en cierto modo, en algún aspecto. Vamos a ver, vamos a mirar esto. Porque tus cartas, Sagitario, no están siendo muy claras, ¿eh? No están siendo muy claras, Sagitario. Vamos a ver. Ahora están siendo un poquito más claras, Sagitario. Ahora están siendo un poquito más claras, ¿eh? En que uno de los dos tomará una decisión consigo mismo en cuanto a las emociones y los sentimientos, que en algún momento de su vida ha pensado en otras personas o en otras posibles ilusiones, pero que también al tomar esa decisión y a cerrar ese ciclo, se sigue con la pareja. O sea, aquí dicen las cartas, Sagitario sigue con la pareja, pero tiene una vivencia antes. Una vivencia, como hemos hablado, un despertar, un inicio de una vida nueva, entre comillas, pero con la misma pareja, en la cual se da cuenta, Sagitario, que se equivoca con esa vivencia o con esas ilusiones nuevas. ¿Bien? O sea, que esas ilusiones nuevas, aquí lo que yo estoy viendo es que no avanzarán. Quizás estas ilusiones nuevas sucedan durante ese tiempo que yo he visto que Sagitario con su pareja están como dándose una etapa de su vida, un tiempo. ¿Bien? Pero no me sale una separación, Sagitario. No me sale una separación realmente. Vamos a ver qué más.
hay un tiempo en el cual se tiene que pensar. Es necesario. Esto es necesario, dice, y se retrasan muchas cosas que teníais pensado de cara a futuro, ¿eh? Dice, no es el momento de que esto avance. Y luego, otro detalle que yo estoy viendo aquí, lo que va a suceder es cómo vamos a ver que la pareja nos oculta de alguna manera, ¿no? Os pongo un ejemplo. Si antes me cogías de la mano, ya no me coges de la mano por la calle, ¿no? Detalles así que los vas a ir viendo, ¿vale? Entonces, este tipo de detalles te van a confirmar, en cierto modo, Sagitario, pareja Sagitario, que esta persona quiere su tiempo. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje especial del amor. Bueno, mi queridísimo Sagitario, y tu mensaje especial del amor te dice: llega el momento de concluir y aceptar todos los acontecimientos que el universo te ponga delante. ¿Bien? No vean los cambios como algo negativo, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario y tu salud. Mala circulación estoy viendo aquí, Sagitario. Mala circulación, todo lo que tenga que ver con el tema de infecciones o algo por el estilo. Dice prestarle atención, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje general. Tu mensaje general, mi queridísimo Sagitario, te dice: Sagitario, estás en un momento de tu vida en el cual desconfías mucho de todo tu entorno, de todo tu alrededor. Entonces, no debes de desconfiar tanto en tu entorno, dice, porque esta desconfianza está generando ciertos alejamientos en tu vida, y esto no es bueno en tu vida. Sagitario, el número 36 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, mi queridísimo Sagitario, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.